creo que ha venido muy mal, que es el partido a partido del Cholo Simeone, ¿no? Igual esto es un poco polémico. Va a tener un problema muy serio. Obtener más recursos para que lo que no está escrito no existe, ¿no? En los meses de confinamiento, muy duros, muchísima gente que perdió la vida. Entonces, somos un pez pequeño en un océano lleno de tiburones, ¿no? Si algo nos enseña el ámbito del fútbol es que somos el Club Deportivo Malilla, llevamos el nombre del barrio. Bienvenidos a Sala IA Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Salinas, director general del Club Deportivo Malilla. Bienvenido, Gaby. Muchas gracias, Pablo. Es un placer tenerte aquí porque en la ciudad eres un referente en la profesionalización de los clubes deportivos y hoy te quería preguntar qué significa para las familias, los jugadores y para el barrio el Club del Malilla. Bueno, a ver, lo primero yo creo que es hacer un poco de contexto histórico, ¿no? Club Deportivo Malilla es un club que nació en 1969 en Valencia. Somos una entidad que va totalmente ligada a lo que es nuestro barrio, el barrio de Malilla. Y bueno, para los que no lo conozcan bien, es una zona de Valencia que sobre todo, pues a raíz de la emigración de los pueblos a las ciudades, pues crece a raíz de los años 50-60, ¿no? Entonces, pues era una parte prácticamente desgajada del resto de la ciudad, poco a poco se ha ido integrando, pero en esa época, pues en los años 60, pues un grupo de jóvenes decide, pues crear el club. ¿Por qué? Pues porque eran jóvenes, querían practicar deporte, querían promocionar el fútbol y era la única manera que tenían, pues, de canalizar esa inquietud. Y de entonces a hoy, ¿no? Sí que es verdad que el club en los años 90 también da un salto importante cuando genera su escuela de fútbol, esa vocación, pues, de que todos los niños del barrio tengan esa oportunidad de practicar deporte y de tener esa enseñanza de valores a través del fútbol. Y bueno, pues ahora evidentemente estamos en otra fase, ¿no? Igual que el propio barrio, como decía, que ahora mismo pues es uno de los más modernos, dinámicos y en crecimiento de la ciudad. Pues bueno, el club se ha transformado realmente, ¿no? Tenemos pues una base de más de 700 jugadores, jugadoras y técnicos. El año pasado pues alcanzamos el estatus de uno de los clubes más grandes de la Comunidad Valenciana, concretamente el sexto más grande y el más grande de la ciudad, ¿no? Entonces, eso nos ha transformado por completo, pues, la manera en la que hay que encarar la gestión, pero bueno, al final lo que hemos hecho es la familia cada vez más grande y sobre todo, pues, esa vocación de promocionar el deporte y el fútbol, pues ir ampliándola, ¿no? Hablábamos antes de cómo en los años 90 se crea esa parte de escuela, pero era para los niños, ¿no? Y he dicho niños con toda la intención del mundo, ¿no? Porque en los últimos años, pues también nos hemos focalizado mucho en integrar a las niñas, a las chicas, a las jugadoras, y bueno, que al final el Club Deportivo Malilla sea esa gran familia que integra pues a todo el mundo a día de hoy. Muy bien. Nos has contado de dónde viene el club y tú de dónde vienes. ¿Cuándo entras en el club? Bueno, pues yo entro en el club en el año 2014. Entro de la mano de un amigo mío que estaba muy vinculado a gente del club, que me comenta que están buscando entrenadores titulados, porque aún en esa época era bastante habitual en los clubes deportivos. No es que no siga ocurriendo, tristemente, pero era en ese momento más habitual, aún si cabe, el hecho de que hubiera mucha gente ejerciendo la función de entrenador sin tener la titulación correspondiente. Con lo cual, desde el Club Deportivo Malilla en ese momento deciden ponerse en serio y dicen, necesitamos gente titulada, gente que técnicamente esté capacitada para esto. Y bueno, yo en ese momento estaba en otro club junto con un amigo, se lo comenté y bueno, fuimos para allá y la verdad que no solo es que no me arrepiento, sino que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, por toda la gente que he conocido, por todos los amigos que he hecho, por todas las experiencias que me ha permitido y me permite vivir. Y bueno, la verdad que ese camino pues ha sido, vamos, ha sido un camino lleno de, vamos, de todo tipo de vivencias. Es verdad que, como te decía, inicialmente pues tuve esa experiencia como entrenador, eso me acercó pues mucho a lo que eran las familias, los niños, los chavales, entrenando diferentes categorías. Y bueno, con el paso de los años me fueron dando más cotas de responsabilidad en el club y a raíz pues de la pandemia, ¿no? Del año 2020, pues bueno, ahí la directiva decide dar un giro en cuanto a cómo enfocar la gestión del club, quieren apostar por una mayor profesionalización en la gestión y se genera pues ese puesto de dirección general que confían en mí pues hasta el día de hoy. Muy bien. Tú en ese momento entiendo que tenías otro trabajo aparte Sí. del tal y cuando entras,
¿Cómo enfocas esa transformación? Bueno, yo creo que es algo habitual en muchísima gente que estamos en el mundo deportivo, ¿no? Yo inicialmente, evidentemente, cuando uno entra hace pues casi 12 años, ¿no? En el Club Deportivo Malilla para entrenar un equipo en ese momento de benjamines, pues evidentemente con eso difícilmente te puedes ganar la vida, ¿no? Entonces yo en ese momento lo veía pues como un hobby, como algo pues con lo que contribuir a la enseñanza de los más pequeños. Siempre me ha gustado esa parte un poco de, bueno, de vocación de enseñar, de docencia, de transmitir conocimiento. Y bueno, poco a poco, pues como desde el club me fueron dando confianza y pues también uno pues va cogiendo experiencia, pues vi que se iban abriendo más oportunidades, ¿no? Durante un tiempo pues estuve también en una empresa, ¿no? De tema de gestión deportiva y bueno, pues a raíz del 2020 ya el club me da esa posibilidad pues de volcarme pues digamos a tiempo completo y bueno, muy agradecido porque al final es una apuesta muy importante que un club, que una junta directiva pues decida pues invertir en gestión y en este caso pues a través de mi persona y de todo el equipo que me acompaña. ¿Qué es lo primero que haces cuando entras primer día de director general? Bueno, hay que ponerse un poco en el momento en el que estábamos, ¿no? Veníamos de los meses de confinamiento, muy duros a nivel profesional para muchas familias, a nivel económico, a nivel psicológico. Recordemos pues que los niños habían estado meses y meses sin colegio, ¿no? Y que además pues teníamos una situación de incertidumbre con las famosas escaladas y desescaladas, es decir, pasó el estado de alarma y luego pues había días que podías hacer unas cosas, de repente no, y uno de los sectores más duramente castigados fue el deporte. El deporte sufrió unas restricciones muy duras en el ámbito de la Comunidad Valenciana, tanto, pues, sobre todo los deportes y el fitness, ¿no? Todo lo que eran elementos, digamos, cerrados, pero también el deporte al aire libre porque había un contacto y una serie de grupos. Entonces, lo primero era estabilizar el club en cuanto a tener un equipo de trabajo que pudiera afrontar esa situación, que hiciera los esfuerzos pertinentes, porque al final, como nos pasó a muchas entidades deportivas y empresas, fue un momento no solamente en lo social, sino económicamente muy delicado y muy complicado de gestionar. Pero bueno, con el esfuerzo de todos, la verdad es que lo sacamos adelante, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo que tuvimos que hacer fue arremangarnos y pues salvar ese bache y salir de una situación que era de incertidumbre. Por suerte, pues las familias siguieron confiando en nosotros, vieron que había un rumbo claro y bueno, sobre todo pues un equipo detrás de gente pues que genera una confianza y que hace que al final pues tanto los jugadores como los padres y las madres digan, oye, hay que seguir aquí en el Club Deportivo Malí. Eso yo creo que fue fundamental en ese momento. Qué bueno. Una vez pasa este bache, entiendo que empiezas a un poco. Tú conocías el club ya, Ujú. pero es verdad que pues, desde la dirección pues, te pasan toda la información y empiezas a analizar el club por dentro. ¿Qué te encuentras en ese momento? Bueno, varias cosas. Una vez pasamos ese bache, como tú dices, era el momento de hacer un diagnóstico en profundidad. Nosotros iniciamos ahí un proceso de escucha muy amplio, tanto con personas de la junta directiva, las personas que tenían más años de veteranía, algunos de ellos fundadores del club, como las personas pues, que llevaban menos tiempo y que a lo mejor pues, tenían pues, una visión más modernizadora de qué se tenía que hacer, como también familias, empleados, entrenadores, patrocinadores, nuestros partners a nivel institucional, la Fundación Deportiva Municipal, Ayuntamiento, el Valencia Club de Fútbol, es decir, todo este tipo de elementos y todo este tipo de actores, escuchar, bueno, qué tenían que decir sobre nosotros, ¿no? Y a partir de saber cuál era esa foto fija, pues ya trazamos pues una estrategia, ¿no? Unos puntos que, bueno, pues plasmamos en un documento, nuestro plan estratégico a 5 años, para intentar ver pues, qué objetivos nos marcábamos en ese medio-largo plazo y qué acciones teníamos que llevar a cabo para poder lograr esos objetivos, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es fundamental, no solamente en el ámbito de un club de fútbol, que también, sino en cualquier tipo de organización. Y sobre todo, Pablo, creo que una de las cosas que, bueno, por la experiencia que yo he podido tener y que he visto en otras entidades de todo tipo, los documentos de estrategia ocurren dos cosas, ¿no? Una es que se hacen unas presentaciones espectaculares, súper bonitas, súper completas, se presentan y se guardan en un cajón, ¿no? Y luego, por otro lado, que aunque estén encima de la mesa y se trabajen en el día a día,
quizás no se le presta la suficiente atención a ese proceso de mejora continua, de escucha activa y, en definitiva, de ir actualizando siempre y permanentemente esa estrategia. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos un ejemplo muy fácil y que además tú puedes explicar mejor que nadie. La revolución tecnológica. Es decir, cuando empezamos a elaborar ese, digamos, rumbo estratégico, no teníamos herramientas que a día de hoy están absolutamente normalizadas. Entonces, evidentemente eso te condiciona en todo, en cómo analizas la realidad y en cómo quieres transformarla y alcanzar, digamos, los objetivos que te propones. Esa integración de la tecnología dentro del club pasa por también convencer a las personas, ¿no? Correcto. ¿En qué punto está el club ahí y cómo lo desarrollaste ese punto? A ver, todo lo que uno quiere hacer en una organización, en este caso un club deportivo, tienes que tener un equipo detrás. Nosotros somos un club de fútbol y, por tanto, la esencia de cualquier club de fútbol es esa, ¿no? El grupo de trabajo, el equipo, las personas. Y uno no puede, aunque tenga los mejores jugadores, conseguir sus aspiraciones si no se trabaja en una misma dirección y con una idea común. Entonces, ahí yo creo que hay dos enfoques que podemos hacer, ¿no? Uno que yo llamaría pues el más clásico, que es en lo que ya llevamos trabajando pues más de año y medio, que es un poco un enfoque, digamos, de arriba abajo. O sea, bueno, pues de la dirección del club se hace una apuesta, oye, tenemos que ir en esta dirección, se hace un análisis, en nuestro caso, pues con la ayuda también de colaboradores externos, de consultoría, de personas especializadas en la materia, que nos permitan detectar dónde podemos mejorar. Oye, en qué elementos, tanto a nivel tecnológico como organizativos, pues a lo mejor tenemos posibilidades de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Tanto para ser más eficientes como para acercarnos más a nuestras familias, a los jugadores, a nuestros partners, como también, pues evidentemente, para, digamos, mejorar la experiencia, como se dice a día de hoy. Entonces, ese proceso es verdad que yo creo que es fundamental, porque si no, al final, si uno no marca el rumbo, es difícil pues, saber hacia dónde se va. Pero yo el matiz que pondría ahí, Pablo, es que creo que muchas veces nos olvidamos de una segunda parte, que es que a veces al equipo le marcamos un punto de dirección en el mapa, pero no le damos el mapa ni la brújula. Entonces, creo que esa segunda parte, que es en la que ahora estamos, es fundamental, ¿no? Podríamos hablar de la capacitación, cosa en la que tú pues, nos estás ayudando mucho, pues que, digamos, las personas del club aprendan a utilizar las nuevas herramientas y las integren en su día a día. También que ellos mismos se conviertan en agentes del cambio, porque una de las cosas que también se encuentra uno en cualquier tipo de proceso de transformación es que si uno empuja solo con muy poca gente, los cambios son muy difíciles. En general, siempre lo son. Pero si lo haces solamente de arriba abajo, cuesta aún mucho más. Entonces, si tú logras, como estamos intentando nosotros, ¿no? A través de una iniciativa que llamamos el programa Impulsamos en castellano, que básicamente pues, es un grupo de trabajo de innovación en el que de forma voluntaria pues, personas de los diferentes estamentos y departamentos del club pues, participan, y ya esa gente que muestra una predisposición ya te permite ganar mucho, porque son gente que como mínimo está convencida de que ese es el camino a seguir. A lo mejor no tienen todos los detalles técnicos de qué es lo que se tiene que hacer, tienen a lo mejor una aproximación de qué quieren hacer, pero no cómo, pero creo que ese ímpetu y ese empuje es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí lo que surge pues son sinergias, son ideas, son proyectos, son pilotos, son en definitiva un caldo de cultivo que lo que te permite es hacer realidad lo que plasmas en el papel, que yo creo que es el objetivo de cualquier gestor. Esto voy a preguntar porque mucha gente tiene este tipo de ideas o iniciativas, pero luego cuesta que el equipo las ponga en marcha o incluso sacar el tiempo de acompañar al equipo, ¿no? Porque lo puedes hacer una vez al año, pero sé que vosotros hacéis cosas recurrentemente. Cuéntame acciones concretas que hacéis en el club. Bueno, te estaba contando ahora esta iniciativa, ¿no? El programa Impulsem. Ahí lo que hemos constituido, como te decía, es un grupo de trabajo, y esas personas que lo conformamos, una de las primeras cosas que hemos hecho es un diagnóstico. Oye, ¿qué elementos de nuestro día a día pensamos que la tecnología puede influir para ayudarnos e identificar
4 proyectos pilotos sobre los que ir trabajando y desarrollando, ¿no? Entonces ya nos hemos marcado pues, un calendario de trabajo para ir reuniéndonos periódicamente, cada 15 días, para que tampoco sea un tema, digamos, muy cargante, pero tampoco dejarlo a voluntariedad o que sea muy abierto, porque si no al final estos temas se pierden, ¿no? Aunque uno pues tenga interés, yo creo que el mayor problema que se tiene en cualquier empresa, entidad, organización, es el día a día. Es que te dejas arrastrar por el día a día, por las incidencias, por los problemas y no le inviertes tiempo a lo mejor a lo realmente importante, ¿no? Y únicamente pues nos ocupamos de lo urgente. Entonces, ese tipo de dinámicas, lo que yo creo que te permiten es que las personas vean de forma tangible cómo una necesidad que tienen se propone una solución de forma conjunta y esa solución se lleva a término, ¿no? Y se genera una herramienta, un proceso, una forma de trabajar y encima pues de forma colaborativa con otros compañeros, pues con todo lo que eso también comporta en positivo para generar equipo, ¿no? Entonces eso es un poco la línea con respecto a ese tema, pero bueno, tenemos muchas otras. Nosotros somos un club que apostamos mucho por la formación continua en todos los ámbitos, ¿no? Pues, recientemente viniste tú a hacernos una formación en tema de inteligencia artificial, tenemos pues en breve programadas formaciones pues con profesionales del mundo del fútbol, ¿no? En el ámbito pues del videoanálisis, con Javi Mera, en el ámbito pues más de lo que es la gestión deportiva, con José Vicente Soto, amigo de la casa, y bueno, pues también formaciones a nivel interno, como puedan ser pues de cosas, digamos, tan del día a día, pues como las funciones de los delegados de equipo, que es muchas veces un tema bastante olvidado en los clubes de fútbol, cuestiones más deportivas, como puede ser la utilización de herramientas de videoanálisis. Nosotros trabajamos mucho con el sistema Veo, que también integra la inteligencia artificial. Lo hacemos con todos, es decir, desde los más pequeños hasta el primer equipo. No es algo que, digamos, circunscribimos únicamente a pues, los equipos, digamos, pues con más potencial competitivo, sino que intentamos que todos aprovechen esas herramientas, pues que al final pues, potencian lo deportivo y potencian lo educativo, ¿no? Y luego pues también el apoyo que tenemos pues con la Federación de Fútbol, que recientemente pues estuvimos reunidos con responsables para ver pues si podemos hacer algo conjunto a nivel de enseñanza en valores, de respeto a la figura arbitral, con la Fundación Deportiva Municipal. Bueno, en definitiva, se trata de que yo que he pasado por ahí, ¿no? Muchas veces la pregunta que me he hecho es si yo siguiera entrenando ese equipo Benjamín con el que entré al club, ¿qué es lo que me gustaría a mí que el club me diera, ¿no? A nivel de herramientas, a nivel de clima, a nivel de trato, y eso es lo que intentamos un poco plasmar. Has hablado de este grupo de trabajo voluntario Ujú. que se presta a avanzar en este tema. ¿Qué pasa con los que no lo ven tan claro? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles en este aspecto? No, no, yo en eso creo mucho en la conversión, ¿no? O si quieres, por decirlo de otra manera, el liderar a través del ejemplo. Es decir, yo creo que de forma implícita la manera de gestionar este tipo de cosas es que el club marque un rumbo y que las personas que acompañan al club en ese rumbo de forma decisiva, voluntaria y con convicción, vean un reconocimiento. Porque al final eso va a hacer que el resto de personas pues o quiera estar o por lo menos se pregunte por qué están los otros, ¿no? En lugar de a lo mejor la dinámica, digamos, más punitiva, ¿no? O más autoritaria que suele ocurrir pues, en ciertas organizaciones. Para mí eso me parece bastante antiguo ya, ¿no? Del ordeno y mando, ¿no? Esto es así porque lo digo yo y tal que así. Ya, lo que pasa es que eso al final, sobre todo en organizaciones más consolidadas y con personas y equipos, digamos, sólidos, es muy difícil, porque al final, si los equipos están consolidados, lo normal es porque hayan tenido un éxito detrás y por tanto una experiencia acumulada detrás. Si tú de repente llegas, ¿no? Como digamos una especie de iluminado y le dices, no, nada de esto vale, claro, lo que estás diciendo sin decirlo es como que lo que tú haces no vale, ¿no? Entonces yo creo que ese no es el enfoque. Al final, si algo nos enseña el ámbito del fútbol, es que la verdad absoluta no existe. Es decir, nadie tiene la fórmula mágica de si con 4 defensas o 3 defensas se ganan los partidos, o si jugando con un bloque más alto o más bajo vas a conseguir el título de liga, ¿no? En ese, digamos, mar de opiniones, ¿no? Que siempre hay en torno al balón, pues bueno, lo que sí que hay que, digamos, es tener claro que hay una dirección y marcar un rumbo. Y yo creo que igual que ocurre pues, con los entrenadores en un vestuario, lo importante no es
tener razón porque uno lo repita más veces o porque chille más fuerte, sino porque convenza más y convenza, digamos, si puede ser, pues a todo el equipo o a gran parte del equipo. Han salido estos últimos meses varios CEOs de empresas grandes Uh-huh. y reconocidas diciendo a sus empleados o trabajadores que se pongan ya las pilas con la IA porque esto ha venido para quedarse y Uh-huh. quien no entre aquí va a tener un problema muy serio. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? ¿Más catastrofista? ¿Menos? ¿Hay tiempo para formarse? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que depende del sector. Es decir, es evidente que hay sectores donde hay una incidencia ya inmediata y que si las empresas, ¿no? En este caso principalmente las grandes empresas, pues no se ponen con ello, se van a quedar fuera de juego. Es decir, se van a quedar fuera del mercado, no van a poder competir y, bueno, hemos vivido muchos casos, ¿no? El otro día, bueno, pues leía, ¿no? Los casos de Motorola, de Nokia, que es decir, todas estas grandes marcas con las que tú y yo hemos crecido, que todo el mundo llevaba Motorola y Nokia, y ahora pues son marcas prácticamente residuales y no inexistentes, ¿no? Entonces, esto mismo que hemos visto en el ámbito de lo puramente tecnológico, del ámbito de los dispositivos, pues lo vamos a ver en el ámbito de las empresas. ¿Por qué? Porque empresa de servicios va a estar totalmente vinculada a tecnología. Quiere decir, es que va a ser sinónimo, las tres cosas. Creo que en el ámbito del deporte es un poco distinto. No digo que no sea igual de acuciante, porque lo es, pero hay un factor que nos diferencia, igual que en otros sectores, que es el tú a tú. Es decir, una familia, cuando apunta a sus hijos a un club de fútbol o de baloncesto, de cualquier otro tipo de deporte, creo que busca varias cosas. Lo primero, un tema de salud. Lo segundo, un componente social. Digamos, ampliar el marco de relaciones, el poder ser más abierto, el poder tener interacción con más gente aparte del grupo de, digamos, de los chicos o chicas de clase, del colegio. Y luego, por otra parte, también, pues, el tener, digamos, esa inquietud y esa valentía de afrontar los problemas que te genera la vida. Es decir, si algo tiene el deporte, yo creo que esto es atemporal y no va a haber ninguna tecnología que lo sustituya, es la capacidad que tiene de ponerte barreras invisibles, pero que tú tienes que aprender cómo superarlas en el día a día, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje creo que es fundamental, tanto para el deporte como luego para la vida. Volviendo un poco al tema tecnológico, yo lo que te diría, Pablo, es que en el ámbito nuestro y sobre todo en el del fútbol, sigue habiendo en puestos de decisión mucha gente que sigue con una mentalidad clásica. ¿Y qué quiero decir con esto? En el fútbol se sigue dando mucho valor a la intuición, ¿no? Yo creo que no hay mejor manera de explicarlo que la famosa película de Moneyball, ¿no? Con la escena esta de Matt Damon, que si no se ha visto, yo la recomiendo muchísimo, ¿no? En la que está reunido pues, con todo su equipo de scouts y entonces uno a uno va preguntando pues, qué es lo que, digamos, se debe hacer, qué es lo que se está buscando y en base a qué criterios. Y él ahí da un giro, ¿no? Da un giro, porque básicamente lo que viene a decirle a todo el equipo es la forma de hacer las cosas que teníamos ya no nos vale. ¿Por qué? Porque somos un pez pequeño en un océano lleno de tiburones, ¿no? Y al final, el 99.9% de entidades deportivas que puedan ser análogas al Club Deportivo Melilla, con más licencias, con menos licencias, del fútbol o de otras disciplinas, es decir, todo lo que no sea el ámbito de la primera y segunda división, y aún así, tú necesitas siempre tener esa mentalidad de humildad, de saber que tienes que pelear por cada euro, por cada momento, por cada iniciativa, porque si no, las cosas no salen, ¿no? Entonces, en el ámbito tecnológico, yo creo que ahí las herramientas se tienen que integrar teniendo en cuenta, uno, que somos un sector aún en fase de profesionalización, lo cual quiere decir que aún hay muchísima gente, un porcentaje hipermayoritario, con una dedicación, si no voluntaria, muy parcial, y por tanto uno tiene que ser consciente de las limitaciones que eso conlleva. Es decir, si tú al final, como cuando yo entré en el club, pues tienes tu trabajo, haces otras cosas, tienes estudios, tienes otras inquietudes, tienes temas familiares, pues claro, el día tiene 24 horas y no puedes llegar a todo. Bastante si le dedicas a la semana pues 8, 10, 12 horas a tu equipo de fútbol y bueno, te preparas tus sesiones, quedas con tus chavales, les invitas a merendar. Creo que eso ya dice mucho de la persona. Pero claro, uno no puede estar únicamente centrado en eso. Entonces, ahí es donde yo creo que las entidades tenemos que facilitar al máximo
ese proceso. Es decir, saber medir bien el timing de qué manera podemos llegar al punto deseado. Porque si no, nos encontraremos con una frustración doble por parte de las entidades de no llegar al punto que queremos a tiempo y por parte de las personas que están trabajando dentro de que se les pide una exigencia pues que su dedicación no les permite. Yo siempre te veo en los eventos por Valencia de innovación, tal, siempre me encuentro a Gaby y digo, ostras, ese tío, ¿de dónde saca el tiempo para hacer esto? Porque los demás me dicen que no tienen tiempo, que van siempre agobiados, tal, y este chico siempre lo veo por aquí. Bueno, a ver, yo creo que el día tiene 24 horas, como decía antes. Es verdad que uno tiene limitaciones, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de priorizar y de invertir. Yo creo que eso es uno de los mayores puntos que a nivel de gestión uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Es decir, eh, creo que tiene que haber una estructura dentro de cualquier organización que se encargue del operativo, que se encargue del día a día, que se encargue de que, digamos, la máquina vaya, esté engrasada y fluya. Creo que las personas que estamos en posiciones de dirección, lo que tenemos que hacer es, aparte de supervisar y marcar la línea, sobre todo aportar valor. Porque evidentemente a ese entrenador, pues como decía antes, que está pues 10 horas con un equipo de fútbol 8, aporta muchísimo valor haciendo todo lo que comentábamos antes, pero no va a ser suficiente para que pues, el proyecto sea sostenible, para que económicamente sea viable, para que existan los recursos humanos, económicos y de tiempo para poder alcanzar todos estos objetivos que hablábamos. Entonces, para mí a nivel personal, Pablo, es una prioridad. Es decir, ¿por qué intento estar en todos los eventos que puedo siempre que me lo permite la agenda a nivel de innovación? Pues porque creo que tenemos que tener una mentalidad innovadora, tanto los profesionales como las organizaciones. Por lo que decía antes, al final se abren muchísimas oportunidades y supongo que luego igual comentamos alguna, pero desde el tema de cómo mejorar la comunicación y el servicio a las familias, desde, digamos, cómo mejorar la experiencia del jugador o la jugadora, desde cómo facilitar el trabajo a los técnicos para que esa dedicación parcial que tienen la usen de la manera más eficiente posible, desde cómo poder obtener más recursos para que, digamos, la rueda siga rodando, ¿no? Y puedas pues seguir creciendo y seguir invirtiendo pues a nivel de club y de todo este tipo de herramientas. Entonces, yo creo que es fundamental. También es verdad, pues que bueno, que yo creo que cuando uno hace lo que le gusta y lo que le apasiona, pues no hay horas, ¿no? Entonces, pues lo comentábamos antes de empezar, pues es habitual conmigo y con muchos compañeros, pues entre semanas salir muchas noches, y no hablo de noches porque anochezca a las 6 de la tarde en invierno, sino, vamos, pasadas las 10 de la noche, es algo bastante habitual, y bueno, pues estar también muchas mañanas invertidas en el club y muchos fines de semana. Es decir, al final creo que si uno pues quiere abanderar un proyecto, lo tiene que tomar como propio y volcarse como tal. Si no, las cosas no salen. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar, vuelvo a decir, ¿no? Ese día a día y esa parte operativa de esa, digamos, visión de cómo puedo generar valor y, bueno, cómo puedo también en este caso introducir nuevo conocimiento, nuevas herramientas o personas, como es tu caso, que nos ayuden a ello. En este proceso de transformación que ya habéis empezado, ¿qué cosas ya has dejado de hacer o estos procesos que decías que te han permitido un poco dedicarte a cosas de más valor? Mira, es algo que no tengo finalizado del todo, pero es un ejercicio que ahora que estamos encarando el año nuevo, ¿no? Como propósitos de año nuevo, le recomiendo a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que esté en una posición, digamos, directiva de una entidad deportiva, de una organización, que es hacer un listado uno a uno de, digamos, todas las tareas operativas de las que nos cargamos o nos encargamos o que nos salpican en un momento determinado. Y también un listado complementario, digamos, de qué, qué incidencias, ¿no? Del día a día creemos que nos deben de escalar y cuáles no, a partir de las que nos suelen escalar, ¿no? Entonces, creo que son dos cuestiones que si uno las pone negro sobre blanco, eso es mucho tiempo, Pablo, ¿eh? Es decir, en nuestro caso, que somos en torno a 700 personas, más luego la explotación de la instalación, los campos de fútbol, todo lo que eso conlleva, es muchísimo tiempo. Al final, es verdad que hay que buscar un punto de equilibrio, porque uno no, lo que no puede tampoco es flotar por encima de la organización, porque entonces te desconectas y te desacoplas de la misma, pero creo que lo que sí que tienes que saber es priorizar y sobre todo delegar, que para mí es una palabra clave.
Es decir, yo tengo la suerte de compartir un equipo pues, con personas que tienen una valía pues, tanto humana como profesional enorme. Y eso al final me da confianza plena, tanto a mí como al resto de la junta directiva, pues de que ellos tomen las decisiones oportunas y que en un momento determinado lo que haya pues es una mera comunicación, un buen informe, ¿no? Si luego pues es un tema pues que ellos consideran que deben de escalar, pues sí que a lo mejor lo tratamos más en conjunto y si es necesario, pues incluso, pues como decía, con el resto de compañeros de la junta directiva, el presidente o lo que haga falta. Pero creo que la manera de abrirse tiempo, aunque suene obvio, es abriéndose tiempo. Entonces, del mismo modo que uno cuando elabora un presupuesto, ¿no? O está en el proceso de hacer seguimiento de un presupuesto, pues al final tiene sus partidas, tiene sus ingresos, tiene sus gastos y va viendo, ¿no? Cuál es el margen de corrección que pueda haber o el margen de inversión que uno pueda realizar en un momento determinado. Creo que hay que ver el tiempo que uno tiene de la misma manera, ¿no? De alguna manera, pues esas tareas del día a día, pues ponerlas negro sobre blanco y a partir de ahí hacer ese tipo de simplificación. Me parece muy clave esto de delegar, no es solo decirle encárgate de esto, sino hasta aquí puedes decidir tú y luego ya me puedes escalar las cosas. Creo que es la primera vez que alguien lo dice tan claro, ¿no? Esto, y creo que es un poco la clave, ahí lo explica muy bien. Gaby, actualmente hemos hablado de la inteligencia artificial en vuestro club. ¿Qué proyectos ya habéis puesto en marcha y qué tal van? A ver, nosotros estamos ahora mismo trabajando básicamente en 5 frentes, ¿no? 4 proyectos piloto y digamos un proyecto digamos más transversal y más genérico a través pues de la iniciativa Impulsem que te comentaba antes. Lo primero, una de las necesidades que hemos identificado, y creo que esto es un clásico para cualquier tipo de entidad, es la automatización de respuestas. Es decir, las consultas recurrentes que tenemos por parte de familias principalmente, pues es un tiempo que invierten sobre todo mucho nuestros coordinadores en responder, ¿no? También el personal de administración. Entonces, una de las cosas que estamos focalizados es en cómo podemos, pues toda esa información del club, poder automatizar esas respuestas, tanto pues, a nivel de procesos administrativos, cuotas, inscripciones, actividades como el campus, elementos como puedan ser días de entrenamiento, es decir, toda esta información que bueno, nosotros la publicamos, la trasladamos, la comunicamos, la colgamos, pero aún así tú sabes que en la era del WhatsApp, pues la gente quiere levantar el teléfono y poder decir, oye, ¿esto es así o esto cómo está? Entonces, bueno, como existe esa necesidad y hay que atenderla, pues bueno, estamos un poco en esa línea. Luego otro punto es, para mí muy importante, es el análisis del jugador, ¿no? De la jugadora. Creo que aquí se nos abre un campo súper interesante que creo que además sí que exige a lo mejor al principio un poco de tiempo, en capacitación, en implementar una cierta cultura del dato, que no es fácil en el ámbito del fútbol, ¿no? Donde hay mucha gente aún de yo esto siempre lo he hecho así, el papel y el boli, ¿no? De hecho hay entrenadores de primera división que te dan este discurso, pero creo que a través de esa, digamos, cultura del dato, como te decía Pablo, nosotros podemos sacar muchas métricas, ¿no? A nivel tanto del trabajo físico de los jugadores, con nuestro equipo del departamento de psicología también ver qué elementos podemos extraer de ahí, con todo el equipo a nivel de readaptación y de fisioterapia, todo ese tipo de información, pues conectarla y que al final no tengamos que tener gente haciendo informes de información que ya tenemos, ¿no? Que es una cosa que, pues bueno, es algo que ha sido bastante habitual en el ámbito del fútbol y en general te diría, oye, pues yo tengo una información, me leo la información y doy un informe sobre ello, y en cambio, si nosotros conseguimos pues generar esos datos, ya sirven para que pues el entrenador de la temporada que viene, el coordinador cuando saltan de una etapa a otro, por ejemplo, de fútbol 8 a fútbol 11, el director deportivo cuando quiere hacer una consulta, tenga un perfil pues muy bien dibujado del jugador y sobre todo ver si hay elementos que pueda haber de conexión o de interrelación, ¿no? Pues comentaba el otro día con los compañeros cómo puede estar desconectado el apartado de la readaptación y de las lesiones con lo psicológico. Y a lo mejor si ese trabajo pues, se hace de forma totalmente separada, pues pensamos que son procesos diferentes y realmente no lo son, ¿no? Entonces, pues toda esta información es muy valiosa y hay que saber pues cómo canalizarla. He visto que no es un objetivo de rendimiento,
sino que se utilizan los datos también para el crecimiento del jugador, tanto a nivel psicológico y de salud y todo, ¿no? Bueno, yo ahí lo que te diría es que para el crecimiento del jugador o la jugadora lo que hay que hacer es poner en el centro. Es decir, si ponemos en el centro el resultado únicamente y no el jugador y la jugadora, creo que como formadores nos estamos equivocando y lo normal es que si uno hace esa apuesta se encuentre con resultados negativos. Quizás no en esa temporada o en ese partido, pero sí a la larga, ¿no? Yo ahí, Pablo, creo que hay una frase que en el ámbito del fútbol ha venido muy bien, en lo deportivo, pero que en el ámbito de la gestión creo que ha venido muy mal, que es el partido a partido del Cholo Simeone, ¿no? Es decir, creo que en el ámbito de la gestión no se puede ir partido a partido. Tú tienes que ir como mínimo temporada a temporada. Es decir, tener una visión a medio y largo plazo de las cosas. Entonces, creo que este tipo de herramientas no tenemos que verlas en términos de qué resultado me va a dar sobre el césped. Esto evidentemente puede ser relevante a lo mejor en otro tipo de ámbitos, ¿no? De clubes de élite, donde al final, oye, pues si usted no gana este fin de semana, pues igual no continúa en su puesto, ¿no? Al final se mueve mucho dinero, hay muchos intereses, el estar en una competición europea o no, o en una categoría o no, pues puede hacer que el club sea viable o no, pero creo que en el ámbito del, vuelvo a insistir, ¿no? De la inmensa mayoría de organizaciones deportivas, lo que tenemos que tener es una sostenibilidad. Y ahí lo que hay que mirar para mí es más en los procesos que digamos, en los resultados a corto plazo, ¿no? Y luego, pues por terminar con las otras tres iniciativas, creo que hay un tema también importante, ¿no? Que es el ámbito de la comunicación. Sé que en eso pues ya estás desarrollando una iniciativa súper interesante, ¿no? Con el tema de las mediciones, de los patrocinadores y demás, pero bueno, al final es poder tener una herramienta en la que nosotros como clubes o como entidades deportivas sepamos qué estamos comunicando, qué no estamos comunicando, de quién estamos comunicando, de qué manera lo estamos haciendo, la respuesta que tenemos respecto a eso, tanto a nivel, digamos, de las métricas clásicas, ¿no? De pues, los seguidores, los impactos y demás, como también, digamos, el tipo de perfil de comentarios, ¿no? Porque al final, oye, si uno pues elabora pues una campaña dirigida a las familias, ¿no? El otro día, pues César Ponzo, en este mismo podcast, comentaba, ¿no? ¿Quién es el público de las escuelas? Bueno, pues evidentemente el público objetivo, principalmente, digamos, en los menores de 14 años, 14, 16 años, son las familias. Bueno, pues si tú estás haciendo un mensaje a las familias y lo están viendo, pues, críos de 10 años en su TikTok, igual no estamos segmentando bien el mensaje o igual no lo estamos empaquetando bien, ¿no? Y luego, pues bueno, también, por comentarlo así rápidamente, un tema de, bueno, pues de análisis de tareas, ¿no? De análisis de más metodológico, es decir, si uno tiene, como es nuestro caso, y ahí la verdad que tenemos un equipo, vamos, fenomenal de profesionales en la metodología del club, si tú lo tienes todo negro sobre blanco, por escrito, qué soy, qué quiero ser, cómo quiero hacerlo, qué etapas me marco, de qué manera lo puedo conseguir. Es muy fácil ahí, como tú sabes, la intervención de la inteligencia artificial para que haya herramientas de apoyo para que los entrenadores pues, puedan contrastar o tener esa guía y a lo mejor, pues bueno, esa consulta, ¿no? De nuevo, de información o de guía o de rumbo, pues poder tenerla ya en una herramienta. Y luego, por último, pues una cuestión más transversal que hemos comentado un poco antes, ¿no? El ir a cada uno de los departamentos, quizás esto más fuera del césped en el ámbito de la gestión, y decir, oye, ¿qué podemos hacer a nivel de control económico financiero? A nivel de, que es nuestro caso, ¿no? Que además de club de fútbol, gestionamos unas instalaciones deportivas, pues del mantenimiento preventivo, del correctivo. Bueno, pues todo este tipo de cosas, ver cómo lo podemos plasmar en herramientas concretas que al final lo que nos ayudan es a ahorrar tiempo y ahorrar recursos, ¿por qué no decirlo? Has hablado de tener este plan por escrito. Uh -huh. Mm, Del 1 al 10, ¿cómo de importante es tener las cosas por escrito? 12. 12. 12, es fundamental. Lo que hay una frase, ¿no? Muy manida, que es lo que no está escrito no existe, ¿no? Y yo creo mucho en eso. De hecho, es algo en lo que seguimos trabajando porque, vuelvo a insistir, ¿no? En el ámbito deportivo y sobre todo en el ámbito del fútbol sigue habiendo pues esa resistencia muchas veces a la tecnología, ¿no? Es como que en cierta manera hay podría decir un cierto punto de romanticismo
que hay gente que entiende pues como que las tecnologías desvirtúan, ¿no? las esencias del fútbol y bueno, yo creo que es una herramienta más. Es decir, no puedes sustituir esa intuición de el trato con las personas, de la gestión de grupo, de la toma de decisiones ante, digamos, momentos de mucha presión, el saber priorizar. Eso no se puede sustituir, creo yo, con una inteligencia artificial a día de hoy. Veremos en el futuro. Pero creo que sí que hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que uno tiene que partir de cambiar ese esquema, ¿no? Entonces, yo ahí lo resumiría en ponerlo todo por escrito, en tener claro si existe la posibilidad de lo que yo hago, medirlo y plasmarlo en datos, tener, digamos, unos criterios sobre los que medir y tratar esos datos. Y con esa base, yo te diría que en casi cualquier ámbito de gestión de un club de fútbol o de cualquier empresa, con esa mentalidad vas a poder sacar mucho más rendimiento a tu tiempo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental. Y sobre todo, ya no solamente el tenerlo por escrito, sino el interiorizarlo y que la gente lo interiorice. Es decir, no vale de nada tener una idea de juego en tu cabeza si tus jugadores no creen en ella. Entonces, creo que esto es fundamental en el ámbito de cualquier organización. Tú tienes que tener claro el rumbo, pero tienes que contagiar a la gente pues, de esa ambición, de esa ilusión, de esas ganas, y eso es lo que buscamos nosotros en el club. Has hablado de varios proyectos que implican áreas de conocimiento totalmente diferentes. ¿En qué profesionales os ayudáis para poder llegar a todo esto? Bueno, primero los profesionales de la casa, porque al final, como te decía antes, si uno hace un ejercicio, ¿no? Totalmente externalizado y ajeno a lo que es la realidad del día a día, yo creo que eso no permea, ¿no? En las estructuras. Es decir, que te venga una consultora, ¿no? Esto es muy del mundo de las empresas. Contrato una empresa, una de las grandes tal que conocemos todos, me hace un informe, pago un dineral y ya me dicen lo que tengo que hacer, ¿no? Vale, pero eso realmente, ¿hasta qué punto has tenido en cuenta a la gente de dentro para elaborarlo, para contrastarlo, para que te lo refuten y que al final sea un documento de valor, porque bueno, no es lo mismo el valor que el precio, a veces estos informes son pues, de bastante cuantía, pero a lo mejor el valor real es menor, ¿no? Yo por eso, Pablo, creo que es fundamental ese proceso de escucha y mejora continua, ¿no? De hecho, nosotros hemos implementado hace poco pues, un programa, ¿no? Que llamamos Escoltem, escuchamos en castellano, que son iniciativas dirigidas a pues, diferentes segmentos del club, tener de forma programada y activa pues tiempo para la escucha, ¿no? Bien sea para familias a nivel grupal, a nivel individual, personal del club, patrocinadores, colaboradores, es decir, no perder nunca el pulso de la organización porque a lo mejor el rumbo está claro, pero en un momento determinado igual hay que modular un poco el camino. Es decir, la dirección está clara, pero igual hay que modular el camino. Yo creo que esa capacidad de adaptación es fundamental. Has hablado de escuchar a los patrocinadores. Claro. Que pocas veces he visto a gente, porque sí, escuchas a las familias, a los jugadores, a la gente tal, pero ¿qué te dicen los patrocinadores que te puede aportar valor? Yo creo que todo. Es que al final creo que hay algo que todas las personas que se dedican a la gestión deportiva me van a entender. O sea, es muy difícil la sostenibilidad económica de una entidad deportiva. Muy difícil, del ámbito que sea. Sean clubes de fútbol, clubes de balonmano, clubes de tenis, federaciones. Es muy difícil. En demasiados casos muy dependientes, bajo mi punto de vista, de las subvenciones y del dinero público, lo cual nunca es recomendable y no es nuestra línea de trabajo para nada. Es decir, de hecho nosotros tenemos, digamos, una norma que tengo yo a nivel presupuestario, que es que las subvenciones no se meten en presupuesto, es como un premio, es como un extra, pero si tú, digamos, fundamentas tu estructura en torno a unas subvenciones, si por lo que sea, pues te viene pues, una situación extrema, ¿no? Como hemos tenido recientemente en Valencia o la pandemia que comentábamos antes, que implica pues, que el Estado tenga que derivar recursos y pues a lo mejor ese apoyo que tenías se ve menguado, pues se te va a caer la estructura que tienes, ¿no? Entonces, a veces pensamos en ese ciclo de partido a partido, que te decía antes, pues que no podemos, pero a veces también nos equivocamos en circunscribirnos al temporada a temporada. O sea, hay que prever esos escenarios extremos y catastróficos, porque uno puede decir, nunca va a pasar. Bueno, que se lo digan tristemente a toda la gente
de la zona de Hortasud y de las comarcas de interior afectadas por la Dana, o que, vamos, lo comenten, digamos, en todo el globo a nivel del efecto que tuvo la pandemia en muchos negocios que tuvieron que cerrar y, por supuesto, en muchísima gente que perdió la vida. Entonces, los patrocinadores forman parte de nuestro ecosistema. Son colaboradores imprescindibles. Sin los recursos que ellos nos dan, hablo de recursos, no necesariamente de dinero, sin los recursos que ellos nos dan, muchas de las iniciativas que proponemos no serían viables. Es decir, yo una cosa que comento mucho a las familias del club, ¿no? Porque, bueno, siempre hay un debate sobre si las cuotas y tal, si cual. Bueno, más allá de lo que pueda opinar cada uno, la realidad nuestra, no sé la de otros clubes, es que las cuotas por sí mismas no cubren el coste, digamos, de la actividad del club. Es decir, si nosotros fuéramos a un modelo puramente empresarial, de oye, yo quiero sacar como mínimo un break-even, digamos, ¿no? Oye, ni perder ni ganar, no voy a hablar ni de beneficio, pues las cuotas nuestras tendrían que subir muy significativamente, ¿no? O recortar mucho en la estructura que tenemos, por tanto tendríamos un club pues mucho peor en servicios, igual no tendríamos el servicio de fisioterapia que tenemos, de psicólogos, de videoanálisis, de gestión, etcétera. Entonces, ahí yo creo, Pablo, que es fundamental, o sea, es fundamental el tener esa visión y sobre todo el tener claro que los patrocinadores y demás partners, ¿vale? Porque al final pues tenemos colaboradores del ámbito social, tenemos pues entidades con las que colaboramos mucho, pues bien sea con Cáritas, que los tenemos cerca, con la asociación Aspanion, que pues hacen un trabajo encomiable con los niños que tienen cáncer, con entidades deportivas, administraciones. Bueno, es que tienes que estar en escucha permanente porque pues, no sé, el otro día, por ejemplo, pues la Federación de Fútbol tenía un tema de preparación de sus selecciones femeninas, tienen un campeonato, nos llamaron sus responsables, había que cuadrar un entrenamiento para que pudieran pues viajar rápidamente en tren desde el AVE. El campo nuestro está muy bien ubicado, como sabes, con respecto a la estación de alta velocidad y, bueno, pues facilidades máximas. ¿Nos supuso un ingreso? Ningún ingreso. Es más, ni nos supuso ni se nos pasaría por la cabeza el pedirle a los compañeros de la federación pues una retribución por eso, ¿no? Por eso te digo que al final son recursos. Es decir, hoy será esto y mañana, pues como hablábamos antes, pues seguro que la federación nos ayuda en poder visibilizar mejor la figura del árbitro, ¿no? En poder profundizar más en el programa que tenemos nosotros de enseñanza de valores, ¿no? Pues ahí con Luis Navarro, al que conoces muy bien, pues que hace un trabajo encomiable. Hacemos unas formaciones mensuales junto al equipo de psicología con los chicos y chicas del fútbol 8. Les enseñamos un valor cada mes, pero no solamente proclamándolo, sino, de nuevo, que lo que está escrito lo llevemos a la realidad, es decir, poner acciones concretas de cómo uno puede practicar el compañerismo, cómo uno puede practicar la solidaridad, todo este tipo de elementos consustanciales al deporte. Por tanto, si uno no escucha a sus patrocinadores o a cualquiera de sus colaboradores, dejarán de colaborar contigo. Qué bueno. Hablabas de estos valores y creo que sois uno de los clubs en los que la gente de la zona, incluso alrededores, más le gustaría estar ahí o pertenecer, ¿no? Porque vosotros incluso dejáis gente que ya por espacio no puede entrar en el club, entiendo. Así es. ¿Cómo te gustaría que fuera visto el club dentro de unos años, a nivel organizativo y de gestión? A mí me gustaría que hubiera un equilibrio entre dos cosas que yo comento siempre cuando me preguntan por el club, ¿no? Me dicen, ¿qué es el Club Deportivo Maliá para ti, no? Pues para mí somos, lo primero, un club profesional. Y a veces la gente me dice, hombre, pero no sois el Levante, no sois el Valencia, no sois Villarreal. Efectivamente. O sea, no somos un club de élite, no somos un club que está en las máximas categorías, en nuestro caso, del ámbito del fútbol. Pero yo creo que la profesionalidad es una actitud, eso es lo primero, es decir, tomarse las cosas en serio, invertir el tiempo que sea necesario y siempre tener esa actitud de ambición y de mejora continua. Luego, tener la perspectiva y yo diría que la perspicacia de invertir en ello. Que, al final, yo soy producto y la gestión pues, que yo lidero junto con el resto del equipo de una junta directiva que apostó por profesionalizar la gestión en el club. Si no hubiera habido pues, ese empuje por parte de ese equipo directivo, pues seguramente pues hay muchas de las cosas que hemos conseguido en este tiempo que simplemente por falta de inversión pues no se habrían dado, ¿no? Entonces, uno tiene que invertir en profesionales,
y tiene que invertir en personas. Y tiene que saber elegir buenas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que estén alineadas con los valores de nuestra entidad. Hablabas antes de ello y para nosotros eso es fundamental. Quiero decir, uno puede ser técnicamente un entrenador absolutamente capacitado, pero a lo mejor su escala de valores no se ajusta con la nuestra. Y eso es un punto de exigencia que nosotros pues tenemos muy en cuenta, ¿no? Y luego, aparte de tener esa actitud y de tener esa visión profesional, somos un club de barrio. Entonces, hay gente que me dice, "Bueno, de barrio, suena pues como peyorativo, ¿no? Como una cosa incluso como conflictiva, como para nada. Al final, somos el Club Deportivo Malilla, llevamos el nombre del barrio, somos el único club de fútbol que ha sobrevivido a lo largo del paso del tiempo, con más de medio siglo de vida, y lo llevamos con mucho orgullo. Entonces, lo que te diría es que me gustaría que avanzáramos más en los dos frentes. Y eso no siempre es fácil. Es decir, seguir en esa línea de cada vez ser más profesionales, incorporar a gente que sea buena profesional y buenas personas y que nos ayude a alcanzar cotas más altas, pero que eso no sea en detrimento, en ningún caso, de perder las esencias. Es decir, que sea una evolución del club, pero que no sea una renuncia a las esencias del club, que sea una mejora, que sea una actualización y que las personas, como ocurre en muchos casos, pues que han tenido a sus hijos, o sea, que tienen a sus hijos cuando ellos antes eran los críos jugando en la escuela en los años 90, o que han sido en su momento pues de los primeros jugadores del club en los años 70-80 y ahora pues acompañan a sus nietos o a sus familiares más jóvenes, creo que para nosotros ese sería el mayor refuerzo y el mayor aval, aparte de, como comentabas antes, el de la comunidad que nos rodea, ¿no? Las asociaciones, las fallas, los colectivos, los comercios. Eso yo creo que sería el mayor aval, más allá de hitos a nivel de resultados deportivos, de resultados a nivel de gestión. Para mí eso sería lo más importante. Has hablado antes, bueno, fuera de cámaras, que te gustaba mucho la docencia y enseñar y tal. Ujú. ¿Tú crees que con lo que has aprendido podrías ayudar a otros a profesionalizar un club? Bueno, yo no sé si estoy en posición de, digamos, enseñar a otros, porque yo creo que todos tenemos que aprender de otros. Al final, nuestra realidad tiene sus complejidades y tiene también sus facilidades. Al final, pues muchas veces lo comentamos, ¿no? Con otros colegas y compañeros. Pues, por ejemplo, una cosa que me dice mucho, más que vosotros tenéis dos campos, ¿no? O gestionamos dos campos, pues ellos lo ven como una fortaleza, y lo es. Es una fortaleza. Tenemos las instalaciones del campo de fútbol 8 y del campo de fútbol 11 y eso evidentemente nos permite pues, gestionar mejor el volumen que tenemos. Pero también es verdad que es una carga mayor. Es una carga mayor a nivel económico, a nivel de personal, a nivel de mantenimiento. Por tanto, todo tiene dos caras, ¿no? Entonces, evidentemente, yo siempre, vamos, no solo encantado, sino el hecho de, como tú comentabas antes, pues acudir a esos foros, ¿no? Pues de innovación, de formación, de jornadas, pues vamos, es que soy un creyente absoluto en eso. Y además, no sé si debería decir esto, pero recelo mucho de la gente que no cree en eso, o sea, como que reniega de ese tipo de cosas. Porque al final, ¿qué estás queriendo decir? Que tú ya lo sabes todo, que a ti nadie te tiene que enseñar nada. Yo creo que esa gente, desde luego, no se alinea con, por lo menos con la visión que yo tengo de lo que debe ser un buen gestor y un buen profesional, ¿no? Y luego a nivel, sea externo o interno, creo que cualquier persona que esté dirigiendo, en cierta manera, estás permanentemente enseñando, ¿no? Es decir, al final, mmm, igual esto es un poco polémico, pero yo creo que dirigir ante todo es liderar. Y liderar, entre otras cosas, implica mostrar el camino y tratar de ser un ejemplo de la mejor manera posible y enseñar y guiar, ¿no? Mira, nosotros una de las cosas que a mí más me gusta, Pablo, del club, que potenciamos mucho y que además vamos a seguir potenciando, es el hecho de que jugadores que yo conocí cuando entré, que eran críos, que eran benjamines, algunos hasta querubines, hoy están ya colaborando en tareas del club, bien sea ayudando en eventos, bien sea apoyando en algún equipo, pues ayudando a lo que son los entrenadores principales. Tienen esa vocación de voluntariado y muchos de ellos ya han dado el paso de titularse y profesionalizarse y estar contratados en el club como entrenadores e incluso como figuras dentro de nuestro organigrama, ya no solamente únicamente como técnicos, sino a lo mejor
como responsables de área, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que a mí me gustaría más, ¿no? El ver que personas a las que tú les muestras el camino, pues vayan, pues ya no solo haciendo como tú ves las cosas, sino que en un momento esa gente te enseñe cosas a ti. Yo creo que para mí eso sería lo más satisfactorio. Gaby, yo creo que estás en posición de poder también compartir esta experiencia con otros dentro de la comunidad de Sara y yo, pero vamos a intentar fomentar eso. Así que espero verte pronto y que podamos charlar con otros gestores y compartir la experiencia. Muchísimas gracias Gracias a ti, Pablo, como siempre. y ha sido un placer.